La Natividad Novohispana del Museo Soumaya, esplendor barroco y teología visual en la escultura tardocolonial. Premisa. La composición escultórica de la Natividad conservada en el Museo Soumaya de la Ciudad de México, Datebel en el periodo 1770 a 1800, constituye un ejemplo paradigmático de la producción artística religiosa de la Nueva España en su momento de máxima madurez técnica y expresiva. Esta obra, realizada por un anónimo maestro novohispano en las últimas décadas del periodo virreinal, sintetiza con extraordinaria eficacia la complejidad de las tradiciones artísticas confluidas en la cultura visual del México colonial, ofreciendo al mismo tiempo un testimonio elocuente de las prácticas devocionales y del gusto estético de la sociedad novohispana en vísperas de la independencia. El contexto histórico-artístico de la Nueva España tardocolonial. El periodo comprendido entre 1770 y 1800 representa una fase de particular vitalidad para la producción artística de la Nueva España, caracterizada por la coexistencia de diversas tendencias estilísticas y por la persistencia de formas barrocas tardías junto a los primeros signos de penetración del gusto neoclásico. La escultura religiosa, en particular, continuaba desempeñando un papel central en la vida devocional de las comunidades tanto urbanas como rurales, constituyendo el núcleo visual de las prácticas litúrgicas y paralitúrgicas que escandían el calendario festivo novohispano. Los talleres artesanales, a menudo organizados según modelos corporativos de ascendencia medieval, habían alcanzado en este periodo niveles de especialización técnica que no tenían la comparación con los mayores centros productivos europeos, desarrollando al mismo tiempo lenguajes formales caracterizados por una marcada identidad local. La Ciudad de México, capital del virreinato y sede arzobispal de primaria importancia, fungía como polo de irradiación para las innovaciones artísticas y los modelos iconográficos que se difundían sucesivamente en las provincias periféricas a través de una tupida red de comisiones eclesiásticas y privadas. El patronazgo religioso, sostenido por la prosperidad económica derivada de la extracción minera y del comercio transatlántico, alimentaba una demanda constante de manufacturas devocionales de elevada calidad, destinadas tanto a las grandes iglesias conventuales como a los oratorios domésticos de las familias más acomodadas. En este contexto, la producción de nacimientos y composiciones navideñas representaba un sector particularmente floreciente, respondiendo a exigencias litúrgicas ligadas a las celebraciones del ciclo navideño y, más en general, a la difusión capilar de la devoción franciscana que había caracterizado la evangelización de la Nueva España desde el siglo XVI. Esquema compositivo y articulación teológica de la escena. La composición en examen se articula según un esquema vertical de particular eficacia dramática, organizando las figuras sagradas a lo largo de un eje teológico que conecta la dimensión terrena de la Natividad con la esfera celeste de la Trinidad. En el nivel inferior, la escena tradicional del nacimiento se desarrolla según la consolidada iconografía contrarreformista. La Virgen María y San José, en actitud de adoración, se disponen a los lados del niño Jesús yacente sobre la paja, configurando una triangulación compositiva que concentra la atención del espectador en el misterio de la Encarnación. La inserción de la figura de Dios Padre en la parte superior introduce una dimensión escatológica en la representación del evento navideño, subrayando cómo el nacimiento terreno del Verbo encarnado se inserta en el plan salvífico de la Trinidad. Este esquema compositivo, que encuentra precedentes en la pintura europea del siglo XVI y XVII, conoce en la Nueva España una particular fortuna, respondiendo probablemente a las exigencias catequéticas de hacer visualmente manifiesta la doble naturaleza, humana y divina, de Cristo. La tradición iconográfica novohispana muestra de hecho una marcada predilección por composiciones que explicitan los nexos teológicos a través de dispositivos visuales de inmediata legibilidad, privilegiando soluciones formales que favorecen la comprensión doctrinal incluso por parte de fieles de modesta instrucción religiosa. La figura de Dios Padre, envuelta en un manto rojo que simboliza la caridad divina, lleva sobre el pecho la paloma del Espíritu Santo, completando así la representación trinitaria según un modelo ampliamente difundido en el arte barroco hispanoamericano. El rojo del manto paterno, color regio en la tradición bizantina, indica la naturaleza divina y la gloria de Dios, el fuego del Espíritu y la luz increada que se manifiesta en la Natividad. La gestualidad elocuente de las figuras sagradas.
La gestualidad de las figuras revela una atenta orquestación dramática que delata la mano de un maestro consciente de los recursos expresivos de la escultura devocional. Ambos progenitores de la Sagrada Familia están representados con los brazos abiertos, gesto elocuente y recurrente en la iconografía de la Natividad, a través del cual se expresa el estupor y la maravilla ante el misterio de la Encarnación. Esta postura manifiesta la adoración estática y la alabanza por la venida del Verbo hecho carne, representando aquello que la tradición belenística ha codificado como el don del asombro, el encanto por la manifestación de la gracia divina que los padres terrenos de Cristo, justos y humildes, ofrecen al niño junto a su fiel custodia y protección. La Virgen María, con los brazos abiertos y la mirada dirigida hacia el Hijo, encarna la estática maravilla de la Madre ante la gracia divina hecha carne, expresando con su expresión de juvenil asombro la contemplación mística del milagro. San José, análogamente, con los brazos abiertos asume una postura que equilibra la devoción con la dignidad patriarcal, manifestando a través de esta actitud corporal su participación en la adoración del niño, el estupor por la música celeste del evento, la maravilla del hombre simple y bueno que se encuentra ante el cumplimiento del plan divino. El niño Jesús, representado con el paño de pureza que preserva el decoro según la sensibilidad devocional tardocolonial, está captado en el acto de bendecir con 3 dedos. Este gesto, cargado de significado teológico, alude al misterio trinitario y afirma desde el nacimiento la naturaleza divina del Verbo encarnado. La bendición trinitaria del niño establece un nexo directo con la presencia de Dios Padre en la parte superior de la composición, creando una correspondencia visual que reitera la unidad de las 3 personas divinas en el misterio de la salvación. El paño que envuelve el cuerpo infantil de Cristo no responde solamente a exigencias de decoro, sino que se inserta en una tradición iconográfica que distingue las representaciones devocionales tardocoloniales de aquellas de épocas precedentes, manifestando una creciente atención a la sensibilidad moral de los fieles. El esplendor de las vestiduras doradas, liturgia y teofanía. Ambos progenitores de la Sagrada Familia están revestidos de vestiduras doradas, elección iconográfica de fundamental importancia simbólica que subraya la solemnidad suprema del día de la Natividad. El oro, en la tradición católica, es el color litúrgico reservado a las celebraciones más solemnes del año eclesiástico, simbolizando la realeza divina, el esplendor de la majestad de Dios y la luz increada que emana del misterio de la salvación. El misal romano prescribe el uso del oro para las grandes solemnidades, reconociendo su capacidad de expresar visualmente la grandeza y la soberana majestad de Dios, rico en gracia y misericordia. Esta doble presencia del oro en las vestiduras de María y José transforma la escena doméstica del nacimiento en una teofanía, una manifestación visible de la gloria divina que se hace presente en el mundo a través de la encarnación del Verbo. La luz dorada que emana de las figuras de la Sagrada Familia ilumina simbólicamente la oscuridad del mundo, anticipando la función de Cristo como Lux Mundi, luz del mundo. La elección de revestir a ambos progenitores con vestiduras doradas establece una paridad visual que refleja la concepción teológica de la Sagrada Familia como manifestación terrena de la Trinidad Celeste, idea que había conocido amplia difusión en la espiritualidad católica postridentina y que había encontrado particular favor en el ambiente franciscano y jesuítico. El oro de las vestiduras no constituye por tanto un simple ornamento, sino que vehicula un preciso mensaje teológico sobre la naturaleza extraordinaria del evento representado. La Natividad no es concebida como un episodio ordinario de la vida doméstica, sino como el momento culminante de la historia de la salvación, el instante en que la eternidad irrumpe en el tiempo y la divinidad asume la condición humana. Técnicas artísticas y simbología material. La complejidad técnica de esta composición escultórica emerge con particular evidencia de la cuidadosa descripción proporcionada por la didascalia museística, que enumera los diversos materiales empleados y las técnicas de elaboración adoptadas por el artesano. El Niño Jesús, realizado en madera policromada con ojos de vidrio, representa un ejemplo paradigmático de aquella búsqueda de naturalismo que caracteriza la escultura religiosa española y novohispana del período barroco. La inserción de ojos de vidrio, técnica de origen italiano difundida en España en el transcurso del siglo XVII, confiere a la figura una intensidad expresiva que acrecienta la implicación emotiva del espectador,
transformando la escultura en una presencia casi viviente capaz de establecer un contacto visual directo con el devoto. Esta atención al realismo fisonómico responde a la exigencia contrarreformista de hacer los misterios de la fe accesibles a través de una representación que involucre los sentidos y las emociones de los fieles. Las aureolas de bronce que circundan las cabezas de las figuras sagradas constituyen un elemento característico del arte devocional novohispano, testimoniando la pericia de los talleres especializados en la elaboración de metales. Estos rayos luminosos, que en las versiones más elaboradas podían ser realizados en plata o incluso en oro, desempeñan una doble función. Por un lado marcan visualmente la sacralidad de los personajes representados, distinguiéndolos netamente del plano de la realidad ordinaria. Por otro, mediante su esplendor material, evocan metafóricamente la luz divina que emana de las figuras santas. La tradición de las aureolas metálicas hunde sus raíces en la escultura española medieval y renacentista, pero en la Nueva España conoce desarrollos formales originales, caracterizados por una particular exuberancia decorativa que refleja el gusto barroco local por los efectos de magnificencia visual. La técnica del estofado y su significado teológico. La Virgen María presenta una vestidura en madera decorada con la técnica del estofado, procedimiento sofisticado que prevé la aplicación de una capa de dorado sobre la superficie leñosa, sucesivamente recubierta con pigmentos polícromos a través de los cuales se rascan decoraciones que dejan traslucir el oro subyacente. Esta técnica, de origen español pero ampliamente perfeccionada en los talleres novohispanos, permite obtener efectos de extraordinaria riqueza cromática, simulando tejidos preciosos con motivos ornamentales de gran refinamiento. La elección del oro como base de la policromía no responde solamente a exigencias estéticas, sino que posee un profundo significado teológico y litúrgico, haciendo visible a través del lenguaje de las artes la dignidad regia de la Madre de Dios. San José, análogamente, viste una vestidura decorada con la técnica del estofado en madera policromada enriquecida por una aureola de bronce. La elección de emplear la misma técnica y el mismo color dorado para ambas figuras adultas de la Sagrada Familia establece una coherencia estilística y material que contribuye a la unidad estética del conjunto, manifestando al mismo tiempo el carácter excepcional del Día de la Natividad. Mientras que en otras representaciones iconográficas San José podría ser distinguido de la Virgen a través de vestiduras de color diferente, en este caso la paridad cromática subraya cómo ambos progenitores terrenos de Cristo participan en la gloria del evento salvífico, cada uno según su propio papel en el plan divino. Las perlas y las joyas, simbolismo mariano y práctica devocional. La vestidura de la Virgen está además enriquecida por una aureola de bronce y por un suntuoso collar de perlas dispuesto en 5 hilos, ornado con hebillas de oro y aretes de oro decorados con pendientes de piedra preciosa. Las perlas revisten en la simbología mariana un significado particularmente profundo que hunde sus raíces en la cultura religiosa medieval y renacentista. Según la antigua creencia, difundida tanto en Oriente como en Occidente, las perlas nacían del rocío descendido del cielo, simbolizando así la inmunidad original de la Virgen del pecado, su inmaculada concepción. Como Santa Ana era concebida cual concha perlífera que generaba la perla por excelencia, María, así las perlas que adornan a la Virgen aluden a su pureza sin mancha, a su virginidad perpetua y a su elección divina. Un grabado jesuítico de 1669 explicaba esta simbología afirmando haber escogido la perla para representar el misterio de la Inmaculada Concepción porque, a diferencia de la luna que tiene eclipses y del sol que tiene manchas, la perla no recibe nada del mar y sale de él sin la mínima suciedad. Esta profusión de elementos ornamentales no responde solamente a exigencias estéticas, sino que refleja múltiples dimensiones de la piedad novohispana. Por un lado, la concepción devocional atribuía a las imágenes sagradas un estatus casi regio, requiriendo que fueran adornadas con la máxima riqueza material como signo de veneración y reconocimiento de la dignidad divina. Por otro lado, enjollar las estatuas de la Virgen constituía una práctica devocional difundida, a través de la cual los fieles ofrecían homenajes preciosos con la esperanza de involucrar favorablemente a la Madre de Dios como su protectora e intercesora. Las joyas aplicadas a las imágenes marianas representaban pues simultáneamente el homenaje de los devotos,
El reconocimiento del estatus regio de María como Reina del Cielo y la manifestación de la relación privilegiada entre los fieles y su celeste patrona. Esta tradición de engalanar ricamente las imágenes sagradas creaba una línea de privilegio en la relación entre el santo decorado y sus devotos, haciendo pública la intensidad de la devoción de la comunidad o de la familia comitente. El baldaquino radiante, teatralidad barroca y manifestación divina. Uno de los elementos más espectaculares de esta composición es indudablemente el baldaquino radiante que se despliega desde la figura de Dios Padre, creando un efecto escenográfico de gran impacto visual. Los rayos leñosos polícromos se irradian desde la figura divina desplegándose hacia el exterior según una configuración estelar, estableciendo un nexo visual directo entre la esfera celeste de la Trinidad y la escena terrena de la Natividad. Esta estructura recuerda la tradición barroca del camarín, el espacio arquitectónico ricamente decorado destinado a hospedar y valorizar las imágenes sagradas más veneradas. El baldaquino cumple simultáneamente diversas funciones. Delimita un espacio sagrado separado del contexto circundante, crea un efecto de luz irradiante que exalta simbólicamente la santidad de la escena subyacente y manifiesta visualmente la emanación de la gracia divina que desde el Padre desciende sobre la Sagrada Familia, confiriendo al conjunto una monumentalidad arquitectónica que trasciende las dimensiones físicas relativamente contenidas de las esculturas singulares. La policromía de los rayos, alternando tonos dorados y rojizos, contribuye a crear un efecto dinámico de movimiento y vibración luminosa que acentúa la dramaticidad de la composición. Esta solución formal, ampliamente difundida en el arte religioso novohispano del siglo XVIII, refleja la influencia de la tratadística barroca europea sobre la luz como medium privilegiado para la representación de lo divino, pero la interpreta según una sensibilidad local caracterizada por una predilección por los efectos de exuberancia decorativa y magnificencia material. El baldaquino radiante transforma el conjunto escultórico en una suerte de teatro sagrado tridimensional, creando un ambiente inmersivo que involucra al espectador no solo en el plano visual sino también en el emotivo y devocional. La luz que se irradia desde Dios Padre hacia la Sagrada Familia subyacente hace visible el flujo de la gracia divina, manifestando plásticamente la doctrina según la cual toda bendición desciende del Padre a través del Hijo en el Espíritu Santo. Devoción doméstica y contexto social. La función originaria de esta composición navideña debe ser comprendida dentro del complejo sistema de prácticas devocionales que caracterizaban la vida religiosa novohispana. Los nacimientos no eran concebidos como simples representaciones decorativas, sino que constituían auténticos instrumentos de meditación y objetos de culto activo, particularmente durante el periodo litúrgico comprendido entre el 24 de diciembre y el 2 de febrero, fiesta de la Candelaria. Las familias acomodadas encargaban composiciones de este tipo para sus propios oratorios privados, donde eran instaladas con ocasión de las festividades navideñas, convirtiéndose en el núcleo de prácticas devocionales domésticas que podían incluir oraciones, cantos, representaciones dramáticas y rituales paralitúrgicos que involucraban a la familia entera y a la servidumbre. La riqueza material de esta obra sugiere una comitencia de elevado estatus social y económico, probablemente perteneciente a la élite criolla o peninsular de la capital virreinal. La inversión considerable requerida para la adquisición de una composición de tal calidad reflejaba no solo la devoción personal de los comitentes, sino también el deseo de ostentar la propia posición social a través de la posesión de manufacturas artísticas preciosas. La dimensión devocional y aquella social resultaban de hecho inextricablemente entrelazadas en la cultura novohispana, donde las manifestaciones de religiosidad pública y privada constituían simultáneamente expresiones de fe y afirmaciones de identidad del nacimiento en la Nueva España. La tradición del nacimiento, introducida en la Nueva España por los franciscanos desde las primeras décadas de la conquista espiritual, había conocido en el transcurso de los siglos una progresiva elaboración formal y un enriquecimiento simbólico que reflejaban la evolución de la espiritualidad local. Mientras los primeros nacimientos misioneros privilegiaban la simplicidad didáctica funcional a la evangelización de las poblaciones indígenas, las composiciones tardocoloniales como aquella en examen testimonian la emergencia de un gusto estético más sofisticado, caracterizado por la integración de elementos decorativos provenientes de la tradición europea con sensibilidades formales propias del contexto novohispano.
La celebración de la Navidad a través de la construcción de nacimientos había asumido en la Nueva España una particular importancia, respondiendo tanto a las exigencias catequéticas de hacer visibles los misterios de la fe como a la necesidad profunda de sacralizar el tiempo cíclico a través de la conmemoración ritual de los eventos de la historia de la salvación, persistencia barroca e identidad artística novohispana. Un aspecto particularmente significativo de esta natividad reside en su cronología tardía, que la coloca en un periodo en el cual en Europa, y particularmente en España, el gusto neoclásico había ya suplantado las formas barrocas en la mayor parte de las comisiones oficiales. Esta persistencia del lenguaje barroco en la Nueva España hasta los umbrales del siglo XIX refleja dinámicas culturales complejas que no pueden ser reducidas a un simple retraso respecto a las metrópolis europeas. La continuidad de la tradición barroca en ámbito colonial testimonia más bien la afirmación de una identidad artística autónoma, caracterizada por una selectiva apropiación y reelaboración de los modelos europeos según exigencias expresivas y devocionales propias del contexto local. El barroco novohispano, en sus manifestaciones más maduras, no constituye una mera imitación provincial de las formas metropolitanas, sino que representa un lenguaje artístico original capaz de integrar influencias ibéricas, italianas e incluso asiáticas, a través de las rutas comerciales del galeón de Manila, en una síntesis formal peculiar. La escultura religiosa, en particular, desarrolla características distintivas que la hacen inmediatamente reconocible. La predilección por la policromía brillante y contrastada, el uso abundante de elementos decorativos aplicados, la búsqueda de efectos de teatralidad dramática a través de la gestualidad enfática y la expresividad fisonómica intensa. La composición del Museo Soumaya ejemplifica con claridad estas características, manifestando una coherencia estilística que delata la mano de un maestro plenamente consciente de las convenciones formales de la tradición novohispana. La calidad técnica de la ejecución, el refinamiento de los detalles ornamentales, la sabia orquestación compositiva revelan un artesano de elevada competencia, probablemente formado en uno de los mayores talleres de la capital y activo en un circuito de comisiones de alto nivel. La capacidad de conjugar virtuosismo técnico e intensidad devocional representa el rasgo distintivo de la mejor producción escultórica novohispana, que logra trascender la dimensión meramente artesanal para alcanzar auténticos vértices de expresividad artística. La obra testimonia además cómo, en los umbrales de la independencia, la cultura artística novohispana había desarrollado un lenguaje maduro y autónomo, capaz de competir por calidad con la producción europea aún manteniendo una fisonomía distintiva arraigada en las especificidades del contexto colonial hispanoamericano.